pensamiento, hermano. Bueno, como les decía, estamos en un culto de media semana, un culto de escudriñando las escrituras, y vamos a escudriñar, hermano, acerca de esto. Quizá esto puede ser como, bueno, quizás no una continuación de lo del domingo pasado, porque hablamos acerca de quién es mi prójimo. Pero en esta hora, hermano, vamos a ver los rasgos o características de un hijo de Dios. Y como dice su palabra, hermano, dice que más a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en el nombre de Jesús? Dice que nos dio la potestad o nos dio el derecho de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Y esto, hermano, es para hijos. Esto, hermano, es para los hijos de Dios. Este mensaje. Y en la introducción, hermano, bueno, creo que una de las cosas que hay en todo matrimonio es la espera de un hijo, ¿va? Y ahí se está pendiente del sexo, pero sobre todo cuando nace, lo primero que nos fijamos es a quién se parece. Amén. ¿Qué rasgos tiene, va? Si es negrito, si es chelito, si es pelo rubio, si es pelo colocho o liso, lo que sea. Entonces, hermano, y quiero introducirme con esto. Como les decía, cuando una pareja espera un integrante u otro, pues el que ya tiene uno, que tiene dos o más, todos quieren saber su sexo. Y hoy es más fácil, hermano, porque no sé cómo se llaman las cosas para ver el sexo de los niños. Antes, cuando en nuestra época, de allá de la edad de piedra, pues ahí era lo que viniera, ¿va? Amén. Y era de bendición, pues. Ahora ya saben, desde los 4 o 5 meses ya saben qué va a hacer. Entonces, pero eso es lo que ya quieren saber su sexo y sobre todo ver a quién se parecerá. Porque eso es lo primero, hermano. Al nacer buscamos qué rasgos posee de sus padres. Y eso es lo primero que muchas veces, porque si el niño no se parece a ninguno de los dos, ahí hay duda, ¿va? Podemos decir que lo cambiaron en el hospital o otra cosa. Pero, ¿cómo es su color de piel? El color de los ojos, su pelo, si tiene algún lunar que tiene la familia. Mi hermano, yo tengo una hermana que aquí por el tobillo tiene un lunar, como que es el mapa de El Salvador. Y fíjese que la mayoría de sobrinos de ella han sacado ese lunar, unos en otra parte, va. Pero eso comprueba de que son de la familia. Entonces queremos ver eso, color de ojos, etcétera, porque es natural, hermano, que tenga características de sus padres. Amén. Solo los niños que son adoptados son diferentes, ¿va? Pero ya se sabe que los padres lo adoptaron, pues. Y toda persona, hermano, si usted va a adoptar un niño o una niña, tiene que tener los mismos derechos de los demás. Entonces lo que le pasa, las características de sus padres. Y a medida que crece, hermano, vemos a quién se parece más. Si el niño es pícaro, dicen que se parece al papá, etcétera. Entonces, lo mismo, hermano, sucede en nosotros cuando nacemos de nuevo. ¿Cuántos nacimos de nuevo aquí? Eso sucede en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Por eso decía, esto, hermano, es para hijos de Dios. Los demás, hermano, las demás personas, la familia, los vecinos, aquellos que nos han conocido desde pequeños, esperan que comencemos a mostrar rasgos o características de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que la gente espera, va. Porque si nosotros éramos, pendencieros, éramos peleoneros, la gente espera que cuando somos hijos ya no lo seamos, cuando seamos hijos de Dios, va. Porque tenemos que cambiar, porque tenemos que ser diferentes,
Primeramente, para honrar a nuestro Dios. Amén. Porque eso es lo que la gente espera. Entonces, no, hermanos, no los vamos a parecer a Jesús en lo físico, ¿va? Porque Cristo, porque Dios es espíritu. ¿Cuándo dicen amén? No lo vamos a parecer en eso. Pero sí hay rasgos espirituales y morales que nos identifican como hijos de Dios. Amén. Eso es lo que debe de ser. Esos rasgos espirituales y morales que nos van a identificar como hijos de Dios. Váyase allá a Efesios capítulo 5, versículo 1. Tiene como título, andad como hijos de luz. Dice, sed, no de sed de tomar agua, sino que de ser, de imitar. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Creo que la mayoría de padres que estamos en este lugar, queremos que nuestros hijos nos imiten. ¿Cómo se llama? Nos emiten, ¿cómo es? Imitadores, que sean imitadores de nosotros. Pero en lo bueno. Porque depende, hermano, de la crianza, depende de los ejemplos que nosotros le demos, así van a ser nuestros hijos. Amén. Porque si nosotros, hermanos, somos mal educados, mal criados, así van a ser nuestros hijos. Si nosotros somos peleoneros con el vecino, le tiramos la basura, le hacemos un montón de cosas, no esperemos que nuestros hijos van a ser diferentes. No es regla, hermano, porque no es regla. Porque mucha gente habla de las maldiciones generacionales y dice que porque el abuelo tomó, el hijo también, el padre también y el hijo ya se va a hacer. Pero no, hermano, no es regla, porque depende de cada uno de nosotros. Yo conozco personas que son hijos de personas que toda su vida fueron borrachos, pero algunos no lo son. No es regla. Pero sí, hermano, depende mucho la enseñanza que usted y yo como padres le demos a nuestros hijos. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos creemos que Dios nos ama? Hermano, Dios nos ama y por eso estamos acá. Porque no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Porque no nos paga de acuerdo a nuestros pecados. Quiero preguntar algo. ¿Cuántos no pecaron hoy? Levanten la mano. Solo mancos habemos. Bueno, los niñitos que están en la escuela bíblica de que sale la cuna no han pecado. Pero los que ya tenemos uso de razón, los que ya tenemos conciencia, hermano, pecamos. Y Dios, hermano, es tan misericordioso que no nos paga de acuerdo a nuestros pecados. Y ese es nuestro Dios. Así es que esta es una invitación que hace el apóstol Pablo allá a la iglesia de Éfeso, que le dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dice el 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cuántos creen eso? Y se entregó, dice, a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En agradecimiento, hermano, tenemos que darle honra, tenemos que darle alabanza, tenemos que darle gloria a nuestro Dios como una ofrenda de olor grato. Allá en el Antiguo Testamento, el olor grato era cuando se sacrificaban los animales y llegaba hasta Dios. Pero ahora ya no, hermano. Ahora usted y yo podemos ser una ofrenda de olor grato a nuestro Dios con nuestra presencia, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestro servicio. Y eso Dios lo recibe con una ofrenda de olor grato. Y vamos a ver, hermano, algunas características, algunos rasgos de los hijos de Dios. Váyase ya a un poquito más atrás, al libro de Romanos, a carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Todo cristiano nacido de nuevo al recibir a Cristo fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Porque ese es el sello, hermano, esa es la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Cuando una pareja son padres, van a sentarlo en las alcaldías, ¿va? Y ahí aparece el nombre de la mamá y el papá. El nombre del hijo.
Cuando, entonces, hermano, esa es la garantía, la partida de nacimiento es la garantía de que ese niño es hijo de uno, pues. Entonces, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo es la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. Pero allí, hermano, ya depende de cada uno de nosotros cómo usamos esa garantía o usamos ese sello. Entonces, y ya, hermano, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado y del mundo, pero váyase allá a Romanos capítulo 8. Dice, viviendo en el Espíritu. Y según algunos estudiosos, hermano, este capítulo 8 de Romanos es la carta magna o la constitución del cristiano. Es el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice al final, hermano? Pregunto, ¿es usted hijo de Dios? Poquito, ¿no? ¿Se deja guiar usted por el Espíritu de Dios? Porque dice la palabra, hermano, que hay dos espíritus, pues el espíritu del malo. Y nadie dice la palabra que puede servir a dos señores, porque vamos a agradar a uno y vamos a ofender al otro. Y dice alguien por ahí que todos tenemos un papá, porque nadie es huérfano, nadie ha nacido huérfano, amén. Entonces dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ya vamos a ver uno de los rasgos. Ahora, también, hermano, ya no somos esclavos del pecado. Que pecamos, eso sí, hermano, porque no se va a quitar. Dice el versículo 15, siempre del capítulo 8 de Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud, hermano? Todo vicio, toda cosa, son malos espíritus que se apoderan de las personas. Amén. Hay personas que dicen que no pueden dejar de beber. Ese es un mal espíritu que los tiene poseídos. Y muchas veces criticamos a que bolo chuco, que aquí, que allá, que no puede dejar de beber. Pero hermano, esa es una lucha. Y mientras no entregue ese problema en las manos de Dios, va a estar siempre ahí. Todo problema son espíritus que se mueven. Y el problema, ¿sabe cuál es, hermano? Que nosotros muchas veces les abrimos las puertas a esos espíritus sin saberlo. Por lo que hacemos o por lo que decimos. Por eso dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esta palabra Abba Padre significa papito. Dice el versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que pasa, hermano. Esos son uno de los rasgos. Que usted con toda sinceridad o con toda alegría dice, mi papá es fulano de tal y mi mamá es fulano de tal. Amén. Aunque hay algunos hijos que les da pena decir quién es la mamá o quién es el papá, va. Pero eso ya es otra cosa. Pero como hijos de Dios, hermano, usted y yo, no debemos de avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios. Amén. Porque muchas veces somos hijos cuando nos conviene, ¿va? Pero muchas veces cuando no nos conviene decimos, no, yo voy a la iglesia, pero yo todavía no. Entonces, hermano, el verdadero hijo no se avergüenza de sus padres. Amén. Así es que si usted es hijo de Dios, no se avergüence de decir que es hijo de Dios. Que nuestros actos y lo que hagamos, esa es otra cosa, hermano. Pero el Espíritu Santo también nos tiene que ir redarguyendo. ¿Cuál es uno de los rasgos de un hijo de Dios?
confía en Él. ¿Cuánto confiamos en Dios? Váyase allá al Salmo. Y yo ya les he dicho, hermano, este es mi Salmo, bueno, mi versículo favorito, mi preferido, pues. De pastor, cuando fue al colegio de teología, le dijeron, mire, haga un versículo, agárrelo, y ese es, bueno, es Mateo 6:33. Pero mi versículo favorito es el Salmo 118, versículo 8 y 9, que dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar. ¿Cuánto confiamos en Dios? Dice el 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y en príncipes son las amistades, la familia, los gobiernos, los políticos. Y ese es el problema, hermano. Entonces, uno de los rasgos de un hijo, si lo vamos a un hijo natural, confía en sus padres. Amén. Un hijo se siente seguro tomado de la mano de su papá. Amén. Pero si nosotros le damos rienda suelta, que y es cierto, hermano, también tenemos que hacerlo, pues, para que los hijos vayan aprendiendo. Amén. Pero un hijo de Dios confía en Él. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces confiamos primeramente en el ser humano, en el hombre, que en Dios. ¿Usted ha leído la historia de la mujer del flujo de sangre? 12 años con esa enfermedad. Y ella sabía que Jesús andaba predicando, capaz de sanar y de bendecir. Entonces debemos de confiar en Él, ¿va? Pero si nosotros vamos primero a un ser humano, sí nos puede ayudar, sí nos puede sacar del apuro, pero no todas las veces. Y Dios, hermano, siempre está presto a la oración de su Hijo. Amén. Tampoco nos va a complacer en las cosas que nosotros consideremos que son buenas, pero que al final van a ser malas para nuestra vida. Porque así como nosotros como padres también queremos lo mejor para nuestros hijos, también Dios así quiere lo mejor para sus hijos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de la chancla voladora? O de la raja de leña voladora. A mí como 3 veces me dieron, porque me le corría a mi mamá. Y antes pegaban duro. Antes que no había muchos cables de esos que transportan la electricidad, pero la tenían en la allí. Y a mí me dieron una buena, hermano. Pero fíjense que Dios es un Dios de amor. Entonces, hermano, confía en Dios antes de confiar en el hombre. Por eso dice el versículo, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es cierto, usted y yo podemos confiar en nuestros padres terrenales, podemos confiar en el familiar, pero muchas veces, hermano, no en todo nos van a poder ayudar. Amén. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace un familiar cuando está allá en el país del norte, ¿va? O en otro país, cuando le cae una llamada de alguien que dice, a este pisto quiere, y desde el principio no tengo. ¿Sí o no? En cambio, Dios no le dice así, hermano. Y uno como padre muchas veces rebusca por sus hijos, ¿va? Yo he visto personas que se suben muchas veces a los buses, algunos es verdad y otros es mentira, porque hay un señor que como 5 años que lo conozco que dice que tiene un niño en el hospital y nunca lo sacan. Pero yo he visto personas que se suben a los buses y dicen, aquí llevan la receta y dicen, mire, me han recetado esta medicina y vale tanto, pero yo tengo tanto. Y ese es rebuscarse, hermano. Entonces, así nosotros como padres humanos nos preocupamos por nuestros hijos, ¿cómo Dios nos va a preocupar por sus hijos? Pero todo está, hermano, en que confiemos en Él. Por eso uno de los rasgos, una de las características de un hijo de Dios es que confiemos en Él. Otra característica, hermano, un buen hijo de Dios da buenos frutos. Se porta bien, no para complacer, porque muchas veces así somos como hijos. Nos portamos bien cuando nos conviene con nuestros padres, ¿va?
Y allí llega, hola papito, ¿cómo has estado? Besito, abracito y todo lo demás. Y ya uno sabe, o alguien me dice, mira, ¿y hoy de cuánto es? Pues, ¿cuánto vas a querer? Allá Mateo capítulo 7, versículo 17-20. Otra de las características de los rasgos de un hijo de Dios es que da buenos frutos. Mateo 7, 17 al 20. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, amén. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así dice el 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y depende, hermano, qué fruto vamos a dar usted y yo como hijos de Dios. Allá creo que en Efesios están los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Y todos esos son los frutos del Espíritu, que usted y yo deberíamos de tenerlo y practicarlo. Amén. El Hijo de Dios, hermano, va más allá de un cristianismo de palabras. Amén. Porque en la iglesia todos somos cristianos. Amén. El problema es allá afuera. Cuando muchas veces alguien nos pregunta, mira, yo soy cristiano. No, yo voy allí de vez en cuando porque me lleva mi mamá, porque me obligan y todo lo demás. O estoy yendo por diferentes razones. Entonces, hermano, el Hijo de Dios va más allá de un cristianismo de palabras. Sino, hermano, porque vive una fe y obedece esa palabra de Dios. Amén. Ese es el verdadero hijo. Otro rasgo, otra característica de un hijo: perdona. Y cuesta, hermano, cuesta perdonar verdaderamente las ofensas. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros venimos arrastrando ofensas o cosas de años. Y no podemos muchas veces deshacernos de todo eso. Y ese es un problema muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos. Porque no limpiamos nuestro corazón y no dejamos que Cristo o que su Espíritu Santo lo llene completamente. Amén. Dice la palabra que nuestro cuerpo, nuestro corazón es el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero muchas veces cuesta perdonar, hermano. Colosenses 3, versículo 13 dice, soportándoos unos a otros. Cuesta muchas veces, hermano, soportar a alguien, va. Dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y eso, hermano, no es una opción, esa es una obligación que Dios nos da. Amén. Porque Cristo no tenía ninguna necesidad de venir al mundo a morir por nosotros. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque nos ama. Y si como padres humanos nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos, ¿cuánto lo hizo Dios? Que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Ya sabía lo que venía. Por eso dice allí, hermano, soportándolos. Dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos somos escogidos de Dios? Porque ¿sabe cuál es lo maravilloso del amor de Dios, hermano? Es que nosotros no le buscamos, sino que Él nos buscó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos buscó. Gracias a Dios por los niños que están creciendo en una escuela bíblica, que le está enseñando el camino de Dios. Pero va a llegar un momento en que ellos van a decidir si siguen o no. Pero dice allí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de ser buenos, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia. Y por eso dice el 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y así como pasa muchas veces en las sociedades, hermano, porque hay familias, hay hermanos que no se hablan por diferentes razones que pasaron. Pasan años y así también hay hijos que no le hablan a su papá y ni siquiera a la vela van. Yo conozco una persona que no fue a la vela de la mamá porque no le quiso, porque decía que no le había dejado herencia y se había casado con un hombre que tenía un montón de terreno y los demás hermanas tenían necesidad y por eso no fue ni a la vela, porque dijo que la mamá no le había dado herencia. Y ahí está todavía, pues la señora ya se murió y todavía está con eso en su corazón. Pero hay que perdonar, hermano, así como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó, llevando nuestros pecados, iniquidades, ofensas a la cruz. Todo verdadero hijo de Dios debe de perdonar. Como les decía, hermano, cuesta. Y ya hemos hablado muchas veces del perdón con cola, ¿va? Te perdono, pero... Y no es así. Ya finalizando, otro rasgo, otra característica de un hijo de Dios, se somete. Se somete a la voluntad de Dios. Váyase ya a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuál es el oidor? Aquel que viene para aquí, le entra por este oído, le sale por el otro y ya cuando salimos de la iglesia y en la casa tal vez a un hijo le preguntan, mira, ¿y qué hablaron en la iglesia hoy? Ay, no me acuerdo. Son solamente oidores. Y el hacedor es aquel que hace, aquel que imita, aquel que escudriña, aquel que estudia. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. No lo podemos engañar, hermano. Bueno, nosotros podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Pero ¿sabe a quién no le podemos engañar? Es a Dios. Amén. Y al espejo tampoco lo podemos engañar. Porque si nosotros nos ponemos frente al espejo, nos dice lo que somos. Amén. Y así es Dios. Váyase allá también, siempre en Efesios, siempre en Santiago, capítulo 4, ya para ir finalizando, capítulo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Y eso es lo que muchas veces cuesta, hermano, someterse a Dios. Porque muchas veces decimos que Dios nos impone un montón de situaciones, de cargas y que no podemos hacerlo. Pero si queremos triunfar en la vida, hermano, tenemos que someternos. Cuando usted va a estudiar, se somete a lo que dice el maestro. Amén. Y cuando nos sometemos a Dios, hermano, nos va mejor. Y para finalizar, otro rasgo de un hijo de Dios, ama al prójimo. ¿Cuándo dicen amén? Y de eso hablé el domingo pasado, del amor al prójimo. Y el prójimo es el próximo, el que está allí más cerca de uno. Primera carta de Juan, capítulo 7, capítulo 4, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, ¿cuántos creemos que Dios es amor? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Cuándo lo dicen amén? Pero si usted platica con un satanista, él dice que Satanás es amor, que es misericordioso, así de la humanidad. Y menciona que Dios es un tirano, que Dios los impone todo, hermano, y no es así. Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce
a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? No lo hemos visto así físicamente, va. Dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otro rasgo, hermano. Dios, hermano, nos dio el mayor ejemplo de amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Porque usted y yo estábamos condenados a esa muerte. Pero vino Dios en su misericordia y en su amor. Mandó a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y muchas veces, hermano, como que nos vale todo eso. Y no tiene que ser así. Porque si como hijos tratamos de complacer muchas veces a nuestros padres, portarnos bien, de sacar buenas cosas, ¿por qué no lo podemos hacer para con Dios, que paga bien? Para concluir, Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, los que andaban con él, a otros profetas, los profetas que le hablaron al pueblo, a otros evangelistas, los que andan solamente predicando, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Es que muchas veces nosotros cuando decimos santo es porque va a haber una figura, ¿va? Dijo Jesús, sed santos porque yo soy. Vaya, entonces, hermano, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, hermano, como nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos imiten, en lo bueno, por supuesto. Así como hijos de Dios debemos, hermano, de imitar a nuestro Dios. Dice, a la plenitud, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura para la plenitud de Cristo. Hermanos, como verdaderos hijos de Dios, debemos de parecernos a Él. Amén. En su humildad. Cuesta ser humilde, hermano. Cuesta, yo lo entiendo. Yo soy de mecha corta. Y trato siempre de tener un poquito de humildad. Pero cuesta ser humilde. Entonces debemos de parecernos a Él en humildad, en perdón. Como les dije, hermano, cuesta perdonar. En sometimiento a Dios. Amor al prójimo, etcétera, hermano. Si cumplimos con estas características, hermano, las personas que no conocen a Cristo se van a acercar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque con nuestro testimonio podemos hacer que muchas personas lleguen a los pies de Cristo, así como podemos hacer que muchos se alejen también de los caminos de Dios. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre que esté en el cielo, Señor, le damos las gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque nos tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos hizo sus hijos, Señor, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras iniquidades. A usted le plació venir a este mundo a ofrecer su vida, a soportar, Señor, esos latigazos, esa corona de espinas, esa punta de esa lanza que traspasó su costado, Señor. Y lo hizo por amor. Y así, bendito Dios, como nosotros, como padres terrenales, amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor. Así usted ha sido para con nosotros, Señor. Gracias por ello. No podemos, Señor, terminar de darle las gracias por esa misericordia, por ese amor. Le pido, Señor, que su misericordia, que su amor no se termine. Y que nosotros, Señor, entendamos verdaderamente qué significa ser su hijo, Señor. Que dejemos las contiendas, que dejemos los pleitos, que dejemos las disensiones, Señor. Y que estemos unidos como una iglesia, como un solo cuerpo, Señor.
como miembros de un solo cuerpo que es usted, bendito Dios. Y si en esta noche hay alguna persona que todavía no ha tenido su encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si usted quiere formar parte de la familia de Dios, dice, más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de conocerle somos creación de Dios. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque hasta aquí esto ha sido fiel. Le pido, Señor, que nos pueda bendecir, que nos pueda llevar con bien a todos nuestros hogares, que nos proteja en el camino de todo peligro, de toda mala intención, Señor. Cuide esos motores, bendito Dios, esos vehículos, las personas que los puedan guiar, Señor. Y guíe nuestra vida, bendito Dios, como hasta este momento lo ha hecho. Le pido por cada hijo que está en este lugar, por cada padre, por cada abuelo, por cada familiar, Señor. Le pido por el mundo entero, por la paz de Jerusalén, Señor, por la paz de Israel, bendito Dios, por su pueblo amado y escogido, pero sobre todo le pido por la paz interior, Señor, que su Espíritu Santo nos pueda guiar, que nos pueda iluminar siempre, Señor. Quédese con nosotros, protéjanos, llévenos con bien, Señor, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.